Bueno, buen día, buenas tardes en realidad ahora. Eh, Bienvenidos a todos y a todas. Un gustazo tenerlos en forma virtual en este espacio. Tenemos el agrado de entonces darles la bienvenida a la comisión número 21 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el cuarto día de encuentro que tenemos en este espacio de coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo. Se realiza en forma anual, de manera ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación, realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países amigos. Así que tanto número, pero realmente hay que decirlo porque es impresionante. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Fabiola Knop, yo soy la editora de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Mi colega y amigo, compañero ahí, Alejo García de la Cárcova, junto con él dirigimos la línea número 20 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación Periferia Difusa, cuyos resultados fueron publicados en la edición número 200 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que se van a presentar en esta ocasión. En este caso, nuestro número 200 es el sexto número que acompaña la línea, ¿sí? Con diferentes universidades, instituciones de todo el mundo. Iniciamos en aquel momento este desafío de lo difuso, que después el licenciado García de la Cárcova tendrá su espacio de explicación de lo mismo, con el Politécnico de Milán en su momento, y después nos acompañó también la Universidad Sonora de México, siempre acompañándonos la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Mar del Plata de nuestra Argentina. Así que la verdad que es un honor inmenso, más que nunca este espacio, porque vamos a escuchar a nuestros amigos y colegas con que en el año tantas veces nos reunimos vía Zoom para debatir, poner en línea así algunas temáticas que estén circulando en el universo del diseño. Así que está buenísimo hoy escuchar a cada uno de los coordinadores y su autor. Ahí Ale quiere decir algo, igual le voy a dar después, él solito va a tener su palabra para cerrar de alguna manera este espacio. Ale. Sí, sumar también a todo esto que ahí en la placa decía el proyecto 9, pues Sí. en este último año y presentándose en simultáneo en este mismo espacio de coloquio, hicimos como algunos spin-off, ¿sí? Con otras universidades de Medellín y también de Hidalgo de México. Entonces estamos también co-coordinando junto con otros coordinadores, otros cuadernos que forman parte de esta misma plataforma que es la línea número 20. ¿Sí? Bueno, y como bien dijo Fabiola, le vamos a dar la palabra ahora a cada uno de los artículos a partir del orden que tenemos en el cuaderno, que ya debe estar compartido ahí en el chat para que lo puedan descargar completo. Y arrancamos entonces con la Universidad Rafael Landívar, con Ovidio Morales, doctor Morales, cuando guste, y después van avanzando. Recuerden, por favor, que tienen 8 minutitos. Respeten eso, si no tenemos que estar apurando a nosotros y corriendo. Gracias. Pues para empezar la serie de Landívar, primero agradecerles a la Universidad de Palermo, Alejo, Fabiola, y también pues a los autores de la Universidad Rafael Landívar, la magíster Gloria Escobar, la magíster Brenda García, que es invitada de Landívar de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalca, a Eduardo Valle, al diseñador industrial Eduardo Valle, a la magíster América Alonso y a la magíster Silvia Barrientos. Con el orden, pues empezamos. Adelante con nuestra presentación.
Buenos días, pues yo les voy a empezar a hablar un poquito del artículo que escribimos junto con Ovidio, Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala. Podemos visualizar al diseño como desde un oficio y luego constituido como una disciplina profesional desde procesos dinámicos, ¿verdad? En el marco de procesos diversos como socioculturales, económicos y políticos. La investigación para el diseño es necesaria para la profesión del diseñador industrial, así como en los estudiantes, ¿verdad? En la academia. Por ello se hace importante investigar sobre la actividad del diseño, porque es aquello que va a nutrir la disciplina más adelante. El artículo expuesto aborda una síntesis de una investigación que actualmente está en proceso de publicación, que es acerca de las bases de la legitimidad de la profesión del diseño industrial en Guatemala, que está conformada por dos fases. La primera es la institucionalización en la década de los 80s y la segunda es el quehacer del diseñador industrial. Esto quiere decir conocer el origen de la carrera del diseño industrial en Guatemala y luego cómo se constituye ese campo disciplinar profesional. Para ello se consideró como principal metodología la implementación de la historiografía. Y ahorita dejo Ovidio para que nos comente un poquito de esa primera fase y regreso para platicar un poquito de la segunda fase. Gracias, Gloria. En esa primera fase hablamos del campo disciplinar, es decir, cuando primero existe la institucionalización, lo hace la Universidad Rafael Landívar a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño, donde se reconoce y se valida esa actividad, en este caso, a la actividad del diseño. Deja de ser entonces un oficio para ser una profesión. Y luego, pues la gente que sale, que empieza a ser egresada de estos programas, entran al campo disciplinar. El campo disciplinar, que es en donde una persona se va legitimando. ¿A través de qué? A través de la adquisición de capitales culturales, reconocimientos, validación de una actividad previamente, de institucionalización. Dentro de este mismo campo también se forman grupos de interés y dinámicas de poder que definen la posición de estos agentes dentro de un campo determinado, en este caso el del diseño y de cada uno de sus integrantes. Adelante, Gloria. Gracias. Y bueno, la adaptación al contexto actual es algo determinante para los diseñadores industriales guatemaltecos, ¿verdad? La misma historia nos ha señalado que los diseñadores han sido quienes han asumido roles de acuerdo con las circunstancias que se les han presentado. De esta forma, los profesionales han podido responder de forma reactiva a las situaciones del momento y el objetivo principal de esta segunda fase de investigación fue el de construir la historia de las primeras 3 décadas de la carrera en Guatemala. Para ello, específicamente se trabajaron en 5 elementos. Primero, obtener los registros que documenten las primeras 3 décadas, ¿verdad? Con fuentes primarias y secundarias. Segundo, determinar en qué sectores laborales intervienen estos egresados. Tercero, identificar las variables más relevantes de los empleos de los profesionales. Cuarto, comparar las diferencias de las renovaciones curriculares, que han habido diversas renovaciones en la academia. Y por último, investigar los tipos de educación adicional de pre o posgrado que han buscado estos diseñadores industriales. Para concluir, podemos decir que la profesión del diseño industrial guatemalteco ha demostrado capacidad de involucrarse en distintos procesos, desde lo técnico a lo complejo, con relación a temas económicos, psicológicos, sociales, entre otros. Podemos decir que la conformación del campo disciplinar del diseño industrial se ha dado gracias a la formación académica universitaria, así como las alianzas estratégicas durante la carrera gestionadas por el cuerpo docente, proyectos en vinculación con empresas, los intereses propios de cada egresado en buscar formación adicional y los personajes clave que determinaron la influencia y dirección de la profesión hacia la construcción de ese hábitos. Los invitamos a leer este artículo que presenta el proceso de investigación, metodologías y hallazgos relevantes de cómo es investigar para el diseño desde una perspectiva realista, latinoamericana y retadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y pues cerrando la primera parte de esta presentación, recordar también que la investigación se ha legitimado en Landívar a través de la creación de institutos de investigación en el año 2000 del Instituto de Investigación en Diseño, en el año 2015 cuando esta institución le da un nombre distinto y reformula la investigación a través de
añadir estudios superiores en estos institutos. Y en el 2021, cuando se crea el Departamento de Tecnología, a donde se adhiere la investigación tanto de arquitectura como de diseño. Con esto cerramos la primera intervención de Landívar y pasamos a la intervención de el segundo artículo, que se denomina Mapeando los intereses interdisciplinarios hacia la implementación transversal de diseño para la sustentabilidad en universidades latinoamericanas. Este es un proyecto piloto que se llevó a cabo entre dos universidades hermanas, la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de México, y la Universidad Rafael Landívar. Cabe mencionar que se ha generado un interés importante para la reflexión alrededor de la sustentabilidad, y esto no ha sido ajeno a la academia. Es decir, han habido diálogos y reflexiones continuos que van más allá de la ambientización curricular o un greenwash curricular, como lo hemos denominado. Este ejemplo puede observarse a partir de iniciativas desarrolladas en diferentes redes. Sobre la que estamos trabajando se llama LENS, por sus siglas en inglés, Learning Network for Sustainability. Y en una primera fase lo hace la UAM Coajimalpa de México, iniciando un proyecto para potencializar la incorporación de ese enfoque de sustentabilidad, en este caso en la licenciatura de diseño. El resultado del anterior fue importante diagnóstico integral, derivado no solo de identificar contenidos y asignaturas para integrar la transversalidad curricular, sino también espacios físicos en la universidad que puedan aportar a la educación del diseño y la sustentabilidad. En el caso de la Universidad Rafael Landívar, esta visión de ecología integral que se maneja desde la Vicerrectoría de Investigación y además la incorporación del Centro Científico y Tecnológico TEC Landívar a la Vicerrectoría de Investigación, se retoma todo esto de sustentabilidad con el interés de desarrollar la conexión humana, el trabajo en red y, por supuesto, la cooperación internacional. En la asignatura de práctica profesional del año 2022 logramos hacer este plan piloto, desarrollando, al igual que con nuestra Universidad de Espejo, un diagnóstico para identificar las posibilidades para que tanto el TEC Landívar como el Departamento de Diseño formen parte de esta red internacional de sustentabilidad. La metodología que nos dio LENS UAM Coajimalpa ofreció una base para fuéramos ajustando la replicabilidad con un enfoque transversal. Parte de los alcances específicos identificados para la URL son no solamente la participación en esta red internacional, sino también impulsar procesos de actualización, equipamiento e incorporación de nuevos laboratorios en el Centro Científico y Tecnológico TEC Landívar. Los invitamos también a la lectura de este artículo que está en nuestro cuaderno número 200. Muchas gracias. Esta fue la presentación del segundo artículo. Paso entonces a presentar al tercer participante, que es el diseñador Eduardo Bay, con el artículo Integración de diseñadores junior para el fortalecimiento de grupos de productores de artesanías mediante una metodología de escalamiento continuo. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ovidio. Buenos días o buenas tardes por allá. En esta investigación todo surgió porque se detectó la necesidad de integrar a diseñadores juniors, o sea, estudiantes, para fortalecer a grupos de productores de artesanías mediante una metodología de escalamiento continuo, ya que las consultorías en Guatemala y en muchos países son un campo laboral muy importante para ellos. Se ha detectado que hay muchos diseñadores industriales trabajando en consultorías para ONGs, para ministerios, para entidades públicas, privadas, etc. Entonces, y también mi experiencia pues ha sido en ese campo. He trabajado en consultorías con Ministerio de Economía, con AGEXPOR, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y varias ONGs, pero en ese trabajo yo me voy dando cuenta de que todo este apoyo llega a las comunidades rurales de una forma muy específica, muy aislada, que posiblemente no permite al productor artesanal escalar de manera integral y continua en todo su fortalecimiento.
Y en base a esta problemática, se propuso realizar una investigación aplicada para la elaboración de esta metodología, que el objetivo es que reduzca esa brecha tecnológica entre las áreas urbanas y rurales y permita esa escalabilidad continua de la ruralidad. Entonces, la investigación aplicada se llama Metodología para la Transferencia Tecnológica y Fortalecimiento Integral y Continuo de Capacidades a Productores Rurales del Sector Artesanal. Y esto se hizo a través de distintos proyectos que ejecuta el Departamento de Tecnología y el Departamento Interdisciplinario de Ambiente y Economía. Y uno de los objetivos realmente de este proyecto es redireccionar las acciones para la transferencia de innovaciones tecnológicas, redireccionar las capacitaciones productivas que se dan, las mejoras de herramientas en los procesos productivos, lo cual realmente forma parte de toda la realidad rural y así poder promover de alguna manera la autonomía en la ruralidad. Esta investigación se partió de tres primeras fases, que son primero la elaboración de un diagnóstico productivo artesanal, específicamente productivo artesanal, para determinar la situación actual de las comunidades y establecer como la línea base para poder posteriormente evaluar los resultados de estas intervenciones. Lo cual normalmente en proyectos que se están dando a cabo no se evalúa ese progreso para después tener una escalabilidad continua. Después se prosigue con la transferencia de conocimientos y tecnologías multidisciplinarias. Le llamo multidisciplinarias porque vimos que es necesario que se incluyan otras disciplinas como economía, diseño industrial, diseño gráfico, psicología para las temáticas de desarrollo humano, ingeniería industrial para las problemáticas productivas, nutricionistas, administración, medio ambiente y demás. Esto se fue determinando por medio de hallazgos durante la intervención de los diseñadores junior. La propuesta estratégica de seguimiento es el final en el que nosotros generamos un documento donde se propone en dónde dejamos a la comunidad y hacia dónde la queremos llevar posteriormente, ya sea por medio de nosotros como universidad o alguna otra institución que la quiera seguir beneficiando, sepa de dónde partir para tener ese escalamiento continuo. Entonces, en este proyecto todo inició con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, ASDI, para comunidades del oriente del país. Así como se mencionó, se inició con el diagnóstico productivo artesanal, de ahí la fase de formación y diseño. Y en el camino de esta fase de formación y diseño encontramos los hallazgos como la necesidad de sustituir materiales por temas medioambientales. Posiblemente los artesanos manejan materiales que son contaminantes, son dañinos para ellos mismos y para el ambiente. La necesidad de creación de moldes con impresión 3D para mejorar el entendimiento de los nuevos diseños, la necesidad de diseñar nuevas herramientas manuales, pero siempre con el cuidado de no sacrificar la pertinencia cultural del trabajo hecho a mano. Eso sí estamos súper conscientes. Y también los hallazgos de factores culturales, como la apertura de los artesanos cuando uno los visita directamente en su casa, es muy diferente que cuando uno capacita en un salón municipal, por ejemplo. La apertura de las personas es muy diferente. Esa conexión emocional y esa empatía necesaria para el trabajo en campo, todo esto se va haciendo por medio de la investigación aplicada. Y por último, se generó la propuesta de seguimiento para que la continuidad del fortalecimiento se lleve a cabo y seguirlas beneficiando por parte de la universidad o por parte de otra institución, ya que van como beneficiándose de diferentes maneras. De esta manera, pues se está siguiendo con la investigación actualmente. Este año, con el apoyo del proyecto Altiplano Resiliente, como dice el nombre, estamos apoyando ahora a Altiplano, cuando anteriormente se apoyó a Oriente. Y en este proceso se están detectando esas diferencias culturales distintivas en comparación con el Oriente y el Altiplano de Guatemala. Y por lo que esta investigación pues terminaría en una publicación a finales del año entrante, en donde podríamos ver ya una metodología específica
tomando en cuenta factores culturales de Oriente y Altiplano de Guatemala, siempre tratando de enfocar las acciones en promover el correcto diseño, el uso y disposición de las nuevas tecnologías de manera consciente con el ambiente, con la salud mental y física de las personas, y siempre velando por esa preservación de las culturas ancestrales. Gracias. Gracias Eduardo. Excelente tu participación puntual. Pasamos con nuestra presentadora arquitecta. América Alonso presentará la valoración de las técnicas vernáculas en el diseño espacial del siglo XXI, el adobe en el altiplano occidental de Guatemala. Así que dejo en el uso de la palabra a América Alonso. Ok, muchas gracias, Ovidio. Buenas tardes a todos. Como siempre, igual un gusto compartir el espacio con ustedes. Hablarles un poco de lo que es el artículo. Primero, digamos, en el sentido de las técnicas vernáculas en el diseño espacial habitacional de este siglo XXI, entender un poco que pues técnicas vernáculas en general son reconocidas como aquellas que provienen de una sabiduría tradicional, o sea, es decir, que fue a través de procesos de formación informal y que estos han sido transmitidos por generaciones en poblaciones locales y que se han adaptado a condiciones ambientales del sitio. Si nosotros pues revisamos, por ejemplo, el significado de esta palabra es realmente un adjetivo que se refiere a un contexto lingüístico como nativo, doméstico o propio de un país, digamos, y si vemos su etimología, de la palabra esta proviene del latín vernáculos, que significa indígena o nacional, y al final lo que nos hace ver o nos quiere decir es que proviene de un país específicamente o es nativo de una ubicación. Ahora, en este marco de las enseñanzas en el diseño contemporáneo, pues las técnicas vernáculas en todos los ámbitos del diseño tienen un valor social relevante en cuanto a la generación y caracterización de una identidad local, pues son estos saberes tradicionales los que nos hacen parte de generar un diseño propio regionalista latinoamericano y que a través de su documentación y su reconocimiento, pues nos permite preservarlos en el tiempo o proponer mejoras y soluciones que mantengan esta sostenibilidad de estos factores. En la actualidad, pues su preservación tiene una alta vulnerabilidad por muchos factores sociales, económicos, ambientales, principalmente desde el ámbito habitacional, espacial, pues se ven sobre todo afectados por las dinámicas de los diferentes países, ¿no? Y los contextos locales, que pues las personas van derivando esto hacia desmeritar el trabajo o a la técnica que pues las personas locales lo utilizan, ¿verdad? Y por eso un poco traer esto a la mesa en cuanto a que los procesos transdisciplinares nos pueden permitir pues este correcto análisis técnico educativo en un ejercicio profesional con estudiantes y con otros actores que nos permita pues esta interacción con los artesanos o constructores locales que finalmente son los interlocutores en este proceso y que nos permiten la retroalimentación de esta información generada para superar muchas barreras, digamos, que podamos tener en estos procesos de diseño. En realidad estos temas han sido, tienen un auge muy importante de estudio en este siglo XXI y había tenido mucho, digamos, posibilidad de acción en Guatemala hasta previo la pandemia por el COVID. Pues derivado de eso, la interacción sobre todo de jóvenes estudiantes, de querer interactuar con estas personas y entender mejor sobre estas dinámicas vernáculas, pues se vio muy comprometido y tras el retorno a la normalidad, digamos a la nueva normalidad que tenemos nosotros, pues ha sido una disminución considerable de aquellos que pues tienen un interés por este trabajo de campo o por el mismo valor de nuestra propia identidad en un diseño local, ¿no? Habitacional.
Y hablar un poco también del caso del adobe, que el adobe básicamente es un material de construcción que se utiliza para realizar viviendas habitacionales en Guatemala. Está hecho de tierra, paja y agua, básicamente. En el altiplano occidental, que es toda la parte pues, del occidente de Guatemala, donde tenemos la mayoría de nuestras culturas descendientes de precolombinas de los mayas, en donde pues todavía es una técnica que podemos ver, rescatar y encontrar todavía personas que se encuentran haciendo eso. En un contexto, para ustedes, en Guatemala, pues es un país relativamente pequeño. Nosotros tenemos 108,000 kilómetros cuadrados, más o menos 17 millones de habitantes, pero tenemos 23 grupos étnicos y cada uno habla su idioma y tiene aspectos culturales distintos. Y es esta riqueza que proviene de nuestros ancestros precolombinos en parte de lo que fue Mesoamérica, dominada principalmente por pueblos mayas ancestrales, lo que se refleja a través de nuestras técnicas vernáculas y que en temas de diseño aún tiene una importancia, un valor cultural relevante para nosotros como sociedad. En el caso propiamente de las unidades habitacionales, pues esta tipología se ve a través del adobe, que es un material y que detalla desde los archivos arqueológicos, los estudios arqueológicos que se han hecho en Guatemala, que realmente viene desde el posclásico o preclásico maya, en donde se utilizaban estos materiales y las formas constructivas para poder desarrollar las unidades habitacionales, y en la transferencia de información por generaciones realmente son pocos los cambios que estos se han tenido, ¿verdad? Ahora eso sumado a aspectos sociales en el país, socioeconómicos, que las personas pues de pronto están viendo menor valor a estos elementos, la interacción de estos artesanos locales con estudiantes propiamente de estas dinámicas permite dar opciones o mejoras a su diseño para lograr identificar que tal vez el construir con tierra no es una equivalencia a ser pobre o tener pobreza, sino más bien es algo propio, resiliente, sostenible, y que al darle un poco más de técnica y arquitectura desde los estudiantes que hemos logrado incorporar, pues puede tener un valor mucho más importante social si lo hacemos en conjunto. Un poco eso es en torno a lo que pues está ahí el artículo, y yo pues con esto me quedaría y pues muchas gracias. Muchas gracias, América. En esta primera fase escuchamos entonces las intervenciones de, primero, la colaboración con el Centro Científico Tecnológico, con el Departamento de Tecnología y las otras investigadoras e investigador del Departamento de Tecnología. Para cerrar la intervención de Landívar, tenemos a la directora del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la magíster Silvia Barrientos, quien presentará su artículo sobre el neuroaprendizaje en carreras de diseño, una materia que tiene la capacidad de transformar la energía en las aulas. Adelante, Silvia. Gracias, Ovidio. Primero que nada, gracias por este espacio. Alegre de compartir, y pues les cuento un poquito del artículo e incluso de cómo surgió. Porque, pues bueno, todos los docentes sabemos que de alguna manera lo que buscamos es crear un ambiente resonante en el aula, ¿verdad? Es decir, que la energía del aula sea la adecuada para que nosotros podamos enseñar y el estudiante esté listo para aprender. Ahora bien, esto es como lo ideal, lo que se busca, pero cuando en la práctica, en el día a día, siendo directora de la carrera, hablamos con docentes, los docentes de repente empiezan a compartir problemas de seguimiento que tienen, y la mayoría tienen raíz en la actitud de los estudiantes. O sea, la metodología va bien, la planificación va bien, pero el tema es ciertos estudiantes que tienen una actitud difícil para trabajar con ellos en el aula. A raíz de esto, pues notamos que hay una barrera, es algo que pasa en el día a día y que probablemente por las otras universidades también suceda.
Y estas actitudes pueden llegar a frustrar al docente, lo desmotivan o le es difícil como entender hacia dónde ir con su curso. Así que estaba yo tratando de buscar en herramientas que pudieran ayudarnos a resolver estos retos y pues al final encontré una solución o una buena respuesta en la neurociencia. Ha habido mucho auge sobre la neuroeducación o de todo, ¿verdad? El neuromarketing, la neuroeducación, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que estaba pasando en nuestro ámbito, en la educación. Y bueno, algo que me marcó mucho también fue esta pregunta que nos decía si el cerebro es la materia prima con la que trabajamos como docentes, ¿por qué no lo conocemos tanto? Eso me llevó a este artículo porque encontramos y empezamos a revisar el tema del cerebro adolescente. Porque cuando hablas del cerebro adolescente piensas que tal vez ni siquiera es tu nicho, ¿verdad? Siendo universitario y ya tienen 20, ya esperas cierta madurez del estudiante, pero cuando no la encuentras, te das cuenta, y en la neurociencia mencionan, que el cerebro adolescente puede llegar hasta los 25 o más edad, porque todavía el cerebro está en desarrollo, ¿verdad? Está en ese desarrollo, esa transición de niño a adulto. Entonces, definitivamente nos compete como docentes y siempre ha existido este paradigma limitante, digamos. Lo vemos en diversos textos, lo vemos en todas las culturas, que los adultos de alguna manera vemos como limitante la forma y las actitudes incomprensibles para nosotros de los adolescentes. Como les digo, en muchos libros y demás se menciona que son temas incomprensibles, que no los entendemos, que son irracionales, pero la neurociencia te explica un poquito más allá. Entonces me pareció interesante que como docentes pudiéramos utilizar sí, explotar la neurociencia para entender nosotros mejor al estudiante, entender el trasfondo de sus actitudes y así poder ser como más positivos, cambiar esa energía, volverla más positiva en el aula para trabajar mejor con ellos, con esos perfiles que nos retan, ¿verdad? Encontré o resumí 3 características claves del cerebro adolescente que me parecieron que sí son que con un toque positivo, que con una actitud positiva o perspectiva positiva, se podían transformar en algo muy interesante. La primera es que son impulsivos, y esto refiere mucho a que toman malas decisiones, pero esas malas decisiones surgen porque normalmente tomamos decisiones con la corteza frontal, pero como todavía está en desarrollo, los estudiantes suelen tomar las decisiones de forma impulsiva y desde la emoción, que sería la amígdala del cerebro. Esto hace que los percibamos que están trabajando a pura prueba y error. Pero lo interesante es que esa prueba y error nos puede ayudar, esa noción o esa ya como tendencia a la prueba-error nos puede ayudar a formar criterio y formar sus habilidades. Entonces, en vez de verlo como algo limitante, podríamos buscarlo o entenderlo como la oportunidad para lograr ese criterio que estamos buscando en el estudiante y esas habilidades que debemos de apoyar, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo es lo arriesgados que son. En ese momento, y creo que todos los que estamos acá lo hemos vivido, cuando eras adolescente tomabas muchos más riesgos, a veces peligrosos incluso, y no medías las consecuencias. El tema acá es que mencionan que nuestro sistema límbico está hipersensible en ese momento y entonces está como más tirado a recompensas, y por eso no medimos los riesgos. En vez de verlo como algo peligroso, que por supuesto que puede existir el caso, creo que esta es una oportunidad para formar creatividad y diferenciación en el estudiante. Porque si algo es difícil con el adulto, es que a veces por pena, porque ya estamos sesgados con muchos, pero tal vez no, pero tal vez no, pero tal vez no,
dejamos de ser creativos, dejamos de diferenciarnos y nos vamos como acoplando cada vez más en la sociedad, ¿no? Nos vamos como mimetizando ahí. Entonces, sería interesante este riesgo al que ellos están predispuestos, el lograr que vean el trabajo en el aula como un riesgo que quieren tomar porque les interesa, porque les motiva, porque hay una recompensa. Y el otro es independientes. En ese momento, más que independientes, lo ven como rebeldía, pero esa rebeldía también podría llegar a ser positiva. Ellos les encanta desafiar la autoridad, que por supuesto es algo que al docente por ratos le desubica, pero esta podría ser una oportunidad de originalidad e identidad, porque la búsqueda de la identidad es tener cierta rebeldía para poder buscar su independencia, y es justo lo que ellos están haciendo en ese momento. Ellos desafían la autoridad porque el cerebro está en un momento de transición, pasa de ser niño, o sea, está estructurado para que eso suceda, pasa de ser niño y necesita buscar esa autonomía, buscar su propia forma de pensar, retando lo que ya conoce. Entonces, si ya está predispuesto a eso, en el aula también nos sirve. O sea, ese paradigma que siempre hemos hablado como limitante, realmente podrían estas tres características, impulsividad, toma de riesgos e independencia o rebeldía, podrían llegar a ser más bien oportunidades si el docente está preparado para verlas de esa manera, si el docente está empoderado para verlas de esa manera. Y creo que ahí podríamos quitar esa barrera que es mucho más actitudinal en los casos que nos retan en el aula, porque por supuesto que siempre hay chicos que van y que solitos funcionan, pero hay muchos que necesitan este apoyo desde la parte actitudinal, y nosotros necesitamos esas herramientas y las podemos encontrar desde la neurociencia. Entonces, pues de eso trata el artículo. Y espero que les sirva a los docentes en los próximos ciclos. Gracias. Gracias, Silvia. Y gracias a todos los autores Landívar de Guatemala. Aprovecho para agradecer también a las respectivas autoridades y jefes inmediatos, al doctor Juventino Gálvez como vicerrector de Investigación y Proyección, que ha impulsado siempre la participación de los investigadores, al doctor Juan Pablo Castañeda, director del IARNA, al magíster David Hernández, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también al magíster Edson Hernández, coordinador del Departamento de Tecnología. Ya no hablo más. Muchas gracias. Gracias, Ovidio. Muchísimas gracias a todas y a todos desde allí de Guatemala por el aporte, los aportes y la diversidad de temáticas, sobre todo, que siempre estamos buscando eso en esta línea justamente difusa. Bueno, bien, le damos la palabra entonces en representación a la Universidad Nacional de Córdoba, hoy solito, José María Aguirre, amigo querido, que hace poquito tuvimos el placer de tenerlo, compartir con él acá en Buenos Aires en la semana presencial que tuvimos hace 2 semanitas, que esperemos verles por aquí en un año también, a quienes puedan acercarse, y que tenemos otras actividades en esta semana. José María, todo tuyo. Sí, recomiendo fervientemente la visita presencial para aquellos que no han venido a Argentina, a Buenos Aires en particular, ciudad increíble, y bueno, la oportunidad increíble también del Congreso. Vamos a poner el cronómetro, pero de todos modos avísenme, Alejo, Fabi, si me bandeo. Arrancamos con el artículo de... Porque estoy solo. No, eso te decía que tenés changüí porque tenés el tiempo de los dos. Bueno, pero al menos a los 15 avísenme. Vamos con primero el artículo de María Belén Franco. María Belén está en este momento presente porque... José María, se te escucha todo entrecortado. Presencial acá en Córdoba, presente María. La carrera de diseño industrial. Corto la cámara. Dale, corto la cámara a ver si así mejora. Dale, cortamos Díganme todo si así también por mejora el audio.
Mariana, Fabiola, Silvia, cortemos también un toque. Gracias. Ahí está. Díganme igual si se corta. Dale nomás. Somos ambos profes en la carrera de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNE, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella a cargo en este momento de la Cátedra de Legislación, que es una cátedra de áreas sociales en el alto nivel, y también está a cargo de estrategias del aprendizaje en lo que es el ingreso, una de las dos materias del ingreso. Ella es especialista y magíster en docencia universitaria por la UTN, y actualmente está cursando, es doctoranda en el doctorado de, lo voy a tener que leer, Estudios Sociales de América Latina, en la línea Socioantropología de la Educación. Esto es en el Centro de Estudios Avanzados, acá también en la UNC. El artículo de Belu, así le decimos todos, cariñosamente, estoy leyendo abajo de los antecedentes de Belén, que me he olvidado de lo más importante, que ya lo hizo Ovidio prolijamente, que es agradecer. Pero eso lo vamos a hacer al final, así no andamos desemprolijando tanto. El artículo de Belu tiene que ver con justamente su tesis doctoral, y ella está enfocada en la inserción laboral de los egresados de nuestra casa, que ya llevan, los primeros fueron en el año 95, y el otro día hacíamos la cuenta y apenas pasan los 2000 en total, un poquito más, de 2500 por ahí, pueden llegar a ser. Esa inserción laboral, Belén la está enfocando en un estudio, digamos, etnográfico, en principio para responder a la gran pregunta de si existe relación entre la práctica laboral y la formación de grado que han recibido en nuestra casa. Se identificó, lleva 7 hasta el momento relevamientos, o sea, 7 entrevistas en profundidad a egresadas y egresados, y los primeros datos que aparecen, y ella trabaja con solo 3 de esos 7 casos que hasta ahora lleva para la elaboración de este artículo. Las primeras cosas que aparecen tienen que ver con una falta de definición de un perfil preciso del egresado necesario en nuestro medio. Eso a nosotros nos viene muy bien como carrera porque estamos en pleno proceso de reelaboración de nuestro plan de estudios, y siempre hemos tenido la percepción, la sensación, creo acertada todos, de que tenemos una formación bastante heterogénea, lo que da un perfil muy flexible, un perfil muy acomodado a lo que pensaba Walter Gropius, me acuerdo de lo que necesitaba ser un diseñador generalista. Todo esto da como resultado, o mejor dicho, es resultado de un medio que está exigiendo a las y a los diseñadores un perfil dinámico. La labor profesional de ellos es dinámica. Hasta ahora en el estudio Belén ha detectado varios perfiles que se transforman en un perfil híbrido, único, que va como oscilando entre el emprendedurismo, el empleo en relación de dependencia, la consultoría o la actividad freelance, y también la docencia y la investigación. O sea, de entre uno en algunos casos, pero hasta 3 perfiles de estos 4 distintos, mezclados en uno solo, en una hibridación de un solo perfil. Otro de los elementos que aparece en el estudio de Belén y que están reflejados en este artículo, tiene que ver con la cuestión de género. Recuerdo un caso que ella menciona ahí en el artículo, en donde una chica que figura ahí con un nombre falso, una diseñadora, directamente no recibió la entrevista de trabajo porque había un prejuicio de que la actividad era excesivamente técnica para una mujer y que debía ser cubierta por un hombre. Y también el elemento como transversal a todo el estudio, otro de los elementos que apareció es la necesidad de formarse en el contacto con la gente. Todos estos elementos aparecieron hasta ahora en el estudio, y la conclusión de Belén es justamente cómo podemos trabajar con todo este insumo que viene de estos estudios para lo que es la realimentación de la reformulación de nuestro plan de estudio. Eso en cuanto al escrito de Belén. El otro escrito de la parte de Córdoba, pues tuvimos la baja de una investigadora este año que
ha sido mamá, aparte ha perdido a su mamá, que tuvo una cuestión bastante complicada personal, que es Paula Santucho, que ojalá la recuperemos, y ampliemos la nómina de autores para el 2024, seguramente será así. El escrito que me corresponde a mí tiene que ver con la difusión del futuro, o sea, lo difuso del futuro, no la difusión del futuro en sentido de difusión mediática, sino cómo se difunde esa idea del futuro que no alcanzamos a develar con claridad. La crisis que estamos atravesando en este momento y el necesario rol del diseño de aquí en más. Uno trata de sintetizar en el título eso, obviamente también en las palabras claves. El título del escrito es Crisis, Futuro Difuso y Rol del Diseño. Y en una introducción lo que hago es recorrer crisis históricas por las que ha atravesado el diseño en su momento y que tienen que ver con, por ejemplo, en el siglo XIX, la necesidad de maridaje entre arte y artesanía a partir de las ideas de William Morris por un lado, y su maestro John Ruskin, pero también las de Henry Cole por el otro. Todos ingleses, no es casual que toda esa conflagración de ideas en función de cuál debería ser la necesaria reformulación de la producción de objetos en ese momento haya pasado en Inglaterra, que era como la cuna de la revolución industrial, fue, seguramente. Inmediatamente pegada a esa crisis viene la crisis de la formación, de algún modo resuelta por Henry Cole, de algún modo resuelta por William Morris, ambas de maneras muy distintas, los escandinavos también. Toda esa crisis se extiende hasta la tercera mitad del siglo XX, del pasado siglo XX, y de algún modo la resuelven en gran medida, que es lo que muchas veces revisamos en todas las historias de nuestros currículum de carrera de diseño, la escuela alemana Bauhaus y la escuela rusa del Hüttemans. Ahí tenemos como dos grandes crisis que el diseño necesitó resolver. Cómo producir objetos, si recuperar o no la forma artesanal, qué hacer con la industrial. Ese qué hacer con el industrial fue una crisis grande que sufrieron tipos como Gropius en la participación en la Primera Guerra, pero después se termina resolviendo en un maridaje, digamos, entre arte, artesanía e industria, para ambas escuelas, tanto para la rusa como para la para la alemana. Ya se sabe hoy, no mucho se ha hablado de esto, de que existieron intercambios epistolares previos a la formación de ambas escuelas entre Walter Gropius y Vasily Kandinsky, que fue el primer director de la previa al Hüttemans, que fue Lynn Hook. Otra gran crisis que el diseño debió afrontar fue, a mediados del pasado siglo, un poquito más allá, fue la cuestión metodológica o científica. A través de Ulm, a través de la participación de Tomás Maldonado, a través de una definición disciplinar un poquito más compleja que tenía que ver con una metodología que se extendió hasta no hace mucho. Una de esas extensiones llegó hasta lo que hoy podríamos decir fue un cierre de esa gran crisis, que es el planteo de IDEO con el Design Thinking. Tan buen planteo y sólido que hasta es utilizado por otras disciplinas para resolver problemas. Como vemos, todas esas crisis han sido puntuales, de algún modo se han ido solapando el maridaje entre arte y artesanía con el de arte, artesanía, industria y el de formación con el de metodológico, y el metodológico con lo que siguió, que fue la gran crisis ambiental, que también de algún modo heredamos desde el 19. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Por qué lo tan difuso del futuro? Porque en este momento la crisis ya no es una sola. La crisis es un tremendo y macrocrítico momento en donde ya no se solapan, se superponen directamente la crisis ambiental a partir de ejemplos como que son las montañas de ropa en Atacama, la isla de plástico en el Pacífico, pero también se solapa eso con la crisis disciplinar que todavía de algún modo sobrevive en cuanto a lo metodológico, a dónde nos ubicamos. ¿Somos realmente una cuarta posición? ¿Somos ciencia? ¿Somos tecnología aplicada? ¿Somos arte o somos todo eso? Pero también
nos estamos superponiendo a una enorme crisis que tiene que ver con la presencia ahora de las inteligencias artificiales. Y crisis a la que yo no le tengo personalmente tanto miedo. De hecho hemos hablado de eso en el foro de escuelas y volveremos a hablar de eso, supongo, el viernes, tanto en la edición presencial como en la que se viene virtual, pero hay que afrontarla, hay que mirarla, mirarla de frente, sacarle bien el gesto y ver qué se puede hacer con eso. Y otra enorme crisis es la gran liquidificación de las componentes culturales, ya lo dijo Bachmann, pero la virtualización de los vínculos sociales, esta gran, sí, definámoslo así, o tomemos prestada esta definición de Bachmann de una liquidificación o una liquidación de estas típicas maneras de vivir en sociedad o de vivir en cultura. Paradójicamente, quizá el insumo fundamental para resolver esta crisis no sea una certeza, sino una colección de incertidumbre, una colección de preguntas. A esa colección de preguntas empezarán a aparecer para esa colección de preguntas una serie de respuestas. Por ejemplo, la que ya está ofreciendo la WDO a partir de una redefinición disciplinar de hace no muchos años, en donde ya no hay discusión sobre los alcances del diseño. Se habla de un diseño 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, en lo que tiene que ver ya con una disciplina encargada no solo del diseño de productos, sino del diseño de políticas, de organizaciones macroculturales. Coincidimos absolutamente con esa posición y necesariamente hay que reformular las escuelas de diseño para que eso empiece a ocurrir, porque nos está pasando por encima la realidad. En muchos ámbitos de la formación del diseño seguimos pensando en un diseñador, en una diseñadora enfocada en el producto, cuando detrás de eso hay servicios, hay experiencias, hay políticas, hay organizaciones, hay sistemas sociales, sistemas culturales que en realidad están complejizando a niveles casi impensados lo que antes podía parecernos una simple operación de diseño de artefacto o de diseño de producto material. Yo de algún modo en el escrito trato de recuperar algunos casos históricos que para mí han resultado claros en cuanto a que el diseño de experiencias o la observación del diseño como una cosa que va mucho más allá de lo material no es nueva. Menciono ahí el caso de la Red and Blue de Gary Ridwell, que me parece uno de los casos paradigmáticos como para eso, como para hablar del diseño de experiencia más allá del diseño de productos, como para hablar del diseño de sistemas, de hábitats o habitables en función de la idea que tenía Ridwell también a la hora de hacer arquitectura o a la hora de comunicar. En un último, antes de la conclusión, bueno, no sé si es el último, pero no, todavía no, pero bueno, me quedan todavía un par de minutos. Hay una manera que podría, una oportunidad que tiene el diseño hoy de empezar a trabajar por la dematerialización de la cultura material en función de esta sobreexplotación y sobrecontaminación que tiene que ver con un reenfoque de lo que sería el diseño, producción y consumo de productos materiales y reorientarlo más hacia el diseño, producción y consumo de servicios. No es que necesariamente no tengamos que tener productos materiales detrás de esos servicios, sí, pero en una reducción importante. Hay muchos ejemplos del mercado que hoy nos ofrecen, pero excelentes ideas como para poder trabajar en eso. Yo pienso y me planto en lo que resulta paradójico. Probablemente las instituciones comerciales que más rápido se han hecho cargo de esta idea de desmaterializar la cultura y el diseño, la producción y el consumo han sido los bancos. Probablemente porque vengan desde esta corriente de la economía, una ciencia social que se apoya en una de las cosas más abstractas que el hombre ha hecho, como es el dinero. Pero hay un caso paradigmático, esto lo he tomado de un video de Tito Iberbuden, un egresado nuestro de Córdoba, está referenciado en el artículo y recomiendo que vean ese video porque es excelente. Lo hizo él para nosotros con motivo del centenario de la Bauhaus.
Tito ahí, Alberto, menciona el caso del banco N26, un banco alemán que no tiene sede física, que opera todo de manera virtual y que trabaja de manera gratuita para una clientela de menos de 26 años. Ofrece servicios a todo el que quiera, toda la que quiera, asociarse o transformarse el cliente de ese banco, pero si tenés menos de 26 gratis, si tenés más, como mi caso, poco, pero mi caso, me cobran. Otro caso muy interesante es el de la que también menciona Tito, es el de la empresa Carlines de ropa. Es una empresa escandinava, pero también con base en Rusia, que empezó a pensar en diseñar productos de indumentaria para influencers. Entonces, el influencer, como opera en medios virtuales, no importa si el tipo o la tipa tiene un pijama puesto. La empresa se encarga de vestirlo virtualmente de modo de comunicar y significar lo que quiera hacia su audiencia o su videoaudiencia. Lo que resulta interesante de analizar, pero eso es para escritos mucho más complejos, que tiene que ver con una disociación de la persona entre lo que es público y privado. Pero a ella no me animo, al menos en este escrito, vamos a ver después. Finalmente, y algo que conversamos, y ya se me está terminando el tiempo, en el foro de escuelas, es el tema de un riesgo que en realidad no es tal para mí de la aparición de las inteligencias artificiales, porque estamos frente a la oportunidad del uso de una herramienta y nada más que eso, que para lo único que sirve es para responder. Y la calidad de esa respuesta dependerá de la calidad de la pregunta. El interrogante lo ponemos nosotros, lo ponen los alumnos en el caso de nuestras casas de diseño. Si el interrogante es lo mejor que podemos hacer como especie, entonces lo único que propongo, poco pero algo, en el final del escrito es una serie de interrogantes como para ver cuál puede ser el rol del diseño en este futuro difuso. Bueno, 18 minutos justo. Eran 16. Uy, me pasé. Perdón. Está bien, José María, no hay problema. Bueno, gracias. Podemos volver a prender las cámaras, que ya hizo su exposición José María, que tenía un poco de mala calidad de internet. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y también por el aporte en relación a Belén, que no pudo estar hoy con nosotros, que le mandamos un cariño, así lo extensivo, por favor. Y continuamos entonces con el apartado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a invertir por pedido explícito de Gabriela Ciuró, que si bien hoy no participó explícitamente con un artículo en esta oportunidad, ya viene participando en las ediciones anteriores de esta línea de investigación, y que ha coordinado de alguna manera los artículos que se presentan en esta oportunidad. Y vamos a darle la palabra entonces, por cuestiones de tiempo, que Colombia se tiene que ir, la doctora García a unas actividades docentes. Así que invertimos el orden de los artículos. Muchas gracias y bienvenidas. Ay, les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad por la invitación, por esta oportunidad. Y bueno, yo entro ya en materia a compartir con ustedes este artículo que se llama Valoraciones del Design Thinking en el contexto microempresarial latinoamericano. Particularmente estamos viendo el caso de Tunja en Colombia y de Mar del Plata, Argentina. Fue un trabajo que realizamos con la docente Celina Monachi, también de la Universidad de Mar del Plata, una investigación que surge hacia 2021 con todo este tema de la pandemia, cuando empezamos a observar las dificultades que tenían las microempresas y las pymes también para tener resultados, para avanzar y digamos que para salir avante después de toda la crisis pues, que se vio a nivel mundial. Entonces veíamos que el escenario actual, digamos que a nivel empresarial exige también formas de innovación, sobre todo para avanzar, para salir adelante y pues para que podamos hacer que los negocios se puedan mantener en el tiempo y sobre todo estos negocios pequeños, estos negocios que están luchando también por ganar, por crecer y por ganar un espacio importante en el mercado. Entonces encontramos que el Design Thinking tiene sus antecedentes de la lógica del diseño, que es maravillosa, y que esos diseñadores pues han utilizado en el mundo también de una manera, digamos que positiva, pero en el mundo de los negocios, cuando llega el Design Thinking, empieza a ser, digamos que,
una temática bastante interesante, una herramienta empresarial para resolver problemas particularmente relacionados con la innovación, en el desarrollo también de productos y de servicios, conociendo también cómo es el mercado, la exigencia del mercado y también para ser más competitivos. La pregunta, digamos, que suscita esta investigación se relaciona con qué sucede con el uso del design thinking en las pymes latinoamericanas particularmente, sabiendo que en los países más desarrollados nosotros tenemos, digamos, muchos ejemplos de cómo esta herramienta ha sido positiva y ha sido de verdad de las que más ha ayudado al desarrollo innovador de los negocios y de las grandes organizaciones y empresas. El objetivo, pues, describir algunas de las conclusiones que particularmente surgieron de la investigación macro que nosotros hicimos en Colombia y en Argentina. Visitamos bastantes, digamos que microempresas y negocios pequeños, de donde sacamos una muestra metodológica que nosotros tomamos como objeto de estudio 106 empresas en Colombia y Argentina, 55 fueron colombianas, 51 fueron argentinas de Mar del Plata. Estuvimos haciendo visitas, estuvimos recolectando pues toda la información. Fue una investigación bastante valiosa. Si bien es cierto, las dos ciudades no son exactamente, digamos, similares o iguales, porque Mar del Plata es más grande que la ciudad de Tunja. La ciudad de Tunja tiene alrededor de 250.000 habitantes en Colombia. Se recopiló información durante 4 meses que fue valiosa para tener un conocimiento, digamos que muy cercano a la realidad que nosotros estamos viviendo. Y en estos resultados, valorando también la parte teórica, valorando la parte del conocimiento del design thinking, del método tan significativo y tan valioso que ha sido, de pensar de manera como piensan los diseñadores, de crear de una manera también disruptiva productos y servicios más acordes a las necesidades de los consumidores, empezamos a darnos cuenta de algunas particularidades que nos llamaron la atención cuando empezamos a indagar acerca de esta metodología o de las metodologías que utilizaban ellos para ser más creativos, para desarrollar sus productos, digamos que para enfrentarse comercialmente al mercado. Nos dimos cuenta de que en algunos casos, que eran muy pocos, tenían como idea de lo que era el design thinking. De pronto algunos decían que habían escuchado lo que era. Sin embargo, nos llamó la atención bastante que en diversos entornos organizacionales, digamos que por la capacidad que tienen de repensar los problemas de forma creativa, digamos que relacionaban como con creatividad únicamente, con pensar en cómo hacemos cosas distintas, pero era más como algo teórico. Es decir, cuando nosotros los entrevistábamos y cuando nosotros preguntábamos al respecto, nos hablaban más de, sí, ese tema de la creatividad es muy importante, el tema de la innovación, sí, nosotros sabemos que existen metodologías, pero se veía como si fuera ajeno, ¿no? Como si, bueno, digamos que teóricamente sé que esas herramientas existen, pero no hay incorporación de ese tipo de herramientas, digamos que para el desarrollo de sus empresas, de sus negocios. Entonces, no hay como una claridad suficiente, y nosotros hablamos de Latinoamérica, sin embargo, pues porque hay muchos ejemplos, pero cuando observamos estos dos territorios como, digamos, hacen parte de este estudio, nos damos cuenta de que sí tienen cosas en común, y una de ellas es que hay un desconocimiento todavía muy grande de todas estas herramientas de creatividad, de todas estas herramientas que nos pueden servir para el desarrollo de nuevos productos y, como ya les mencionaba anteriormente, ser más competitivos, y sobre todo cuando estamos en una circunstancia de crisis como fue el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar, y eso pues obviamente hizo repensar, hizo que nosotros de verdad las universidades, la educación, pero también digamos que los entes gubernamentales pensaran más en cómo vamos a ayudar a todas estas organizaciones para salir adelante. Entonces, dentro de los resultados de esta investigación, encontramos que hay un tipo de conocimiento superficial. De pronto se considera importante la implementación. De hecho, ellos decían, sí, es muy importante que nosotros manejemos la innovación, que aprendamos a ser creativos, es como que ellos lo sabían, pero
no lo llevaban a la práctica. De hecho, cuando indagamos un poco más y fuimos a profundizar un poco más, detectamos una visión más estrecha de lo que significa la innovación a través de algunos comentarios que llaman la atención y que, bueno, realmente no olvidaré, y aquí en el artículo lo mencionamos y aquí también lo voy a citar, y es que tienen una percepción de que la innovación se relaciona únicamente o digamos como con algunos cambios pequeños que pueden hacer en su negocio. Algunos manifestaban que sí eran innovadores porque, por ejemplo, semanalmente modificaban las vitrinas, mostraban el local, digamos que haciéndole adecuaciones en sus negocios físicos. También la mayoría decían o relacionaban la creatividad y la innovación con el tema de ventas online, por ejemplo. Sí, somos innovadores porque estamos haciendo ventas online, porque tenían de pronto una página web o tenían una página en alguna red social. También con el uso de esas plataformas digitales, digamos que es como el máximo conocimiento, pero tampoco hacían ningún tipo de estrategia, sino, no, yo tengo una página en Facebook. Entonces, para ellos eso, digamos que es como la percepción de lo que es innovación. También mostrar allí sus productos y servicios era como lo máximo que ellos, digamos que en su percepción tienen. Eso pues fue bastante, llamó la atención y obviamente nos permite también concluir que necesitamos formar mucho más a los empresarios, a los microempresarios, a los de mediana empresa, bueno, que ellos ya tienen de pronto un conocimiento un poquitico más avanzado, pero es importante acompañar estos procesos de educación, fomentar también desde la academia, desde los gobiernos, cómo apoyar, cómo aportarle a las personas. Sobre todo vemos que la brecha más amplia está en la dificultad de poner en práctica ese uso de la creatividad para llegar a crear innovaciones o a desarrollar innovaciones. Entonces, la educación para la innovación en las MIPYMES, pues obviamente es progresiva, pero se evidencia que es necesaria porque al revisar también la literatura veíamos que no era algo que pasara únicamente, por ejemplo, en las microempresas de Argentina y también de Colombia. Lo vimos en varios países y se mencionan algunos países donde también tienen esta brecha. De México hacia abajo estamos teniendo esta serie de dificultades. Entonces, el tema del design thinking no puede quedar, a pesar de que es tan interesante, es una metodología que viene del diseño y eso es lo que más valoramos, no puede quedar simplemente como en algo que yo lo conozco, lo sé, pero no lo implemento. Y bueno, esos han sido como los resultados de este estudio. Y bueno, la invitación a todos los comentarios que ustedes tengan y aportes que son significativos, sobre todo porque ustedes son los expertos también en este tema de diseño y en el uso de estas metodologías que están impactando bastante en el mundo empresarial. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Podemos avanzar entonces con la otra dupla marplatense, en este caso, Elizabeth y Carola. Gracias, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, nosotros habíamos preparado la charla para 5 minutos, así que va a ir fluido esto. Les cuento que este artículo, Diseño Sostenible y Sustitución de Importaciones, una experiencia en pañales, lo escribimos con Guille Bengoa, que no está, pero bueno, vinimos con Carola en representación. Bueno, actualmente en nuestro país, en Argentina, ¿no? Existen solamente 2 empresas dedicadas a la fabricación de estos pañales, conocidos como pañales ecológicos, que son los pañales que tienen más de un uso, que en general son de tela. Bueno, una de estas empresas está en Mar del Plata, y es el espacio donde nosotros realizamos la investigación, así que tuvimos acceso a trabajar con ella. Bueno, el pañal descartable, que se compone de materiales no biodegradables como el polipropileno, el poliéster, el polietileno, son materiales sintéticos que pueden tardar entre 200 y 500 años en degradarse. Y es ante este problema que surgen como alternativa estos pañales que llamamos pañales ecológicos. Bueno, esta empresa con la cual estamos trabajando, ya viene realizando un proceso de mejora continua que incluye el diseño como disciplina, con la finalidad de mejorar su posicionamiento con respecto a los pañales importados, que son los que lideran actualmente el mercado de pañales reutilizables en lo que es nuestro país. Durante los años 2018, 2019, más o menos,
junto con el grupo de investigación en diseño sustentable que se llama Jitsu, que es donde trabajamos con Caro y Guille, se trabajó con una serie de empresas locales, para el desarrollo y puesta en marcha de una certificación en diseño sustentable, ofreciendo un plan de mejora en materia de sostenibilidad. Es el conocido sello CEDIF, que ya está el libro en camino, está en la editorial para ser publicado, así que ahí van a tener como para ver la experiencia de lo que fue trabajar con tantas empresas en Mar del Plata. Bueno, teniendo esto como antecedente, esta experiencia colaborativa entre universidad y empresa, es que se selecciona a esta empresa pañalera para presentar en el 2022 un proyecto de financiamiento de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata para la mejora del producto en términos de morfología, sistemas de cierre, secuencia productiva, que fueron los puntos a mejorar que encontramos durante la etapa de diagnóstico, ¿no?, del producto. Todo esto desde una perspectiva de diseño centrado en el usuario. Bien, en este artículo nosotros mediante este estudio de caso, lo que buscamos es poner en evidencia estas formas actuales que tiene de vincularse la producción con la investigación. Y eso es lo que más nos cuesta, creo que a nosotros, porque hacemos mucha teoría, pero después pasarlo a la práctica es como un segundo paso necesario y súper importante. Bueno, para lograr este objetivo es que realizamos la detección de los stakeholders que están involucrados en el proceso de rediseño del pañal sustentable, y luego se visualizaron los aportes de valor de estas interacciones, ¿no? Bueno, ahora Caro les va a explicar los resultados que obtuvimos en este trabajo. Bien, gracias Eli, bueno, muchas gracias. Bueno, una de las cosas que también empezamos a darnos cuenta es que cuando nosotros pensamos en el rediseño de un producto en sí mismo, no solamente tenemos que ver en el producto en sí, sino también en todos los sistemas en los cuales el producto va a estar en uso, no solamente para la empresa para producirlo, el cliente que sería quien cambia los pañales y la comodidad del usuario. Entonces nosotros empezamos a ver cuáles son los impactos de valor mediante el rediseño que nosotros realizamos que podrían generar en todos los stakeholders. Por un lado, en términos de los usuarios, o sea, los bebés, esta nueva propuesta de rediseño mejoró muchísimo en términos de la comodidad, el calce, el confort. También para los usuarios, quienes cambiaban, era mucho más práctico realizar el cambiado del bebé, incluso en una menor secuencia de pasos. Por el otro lado, también en cuanto a la empresa, en términos de prolijidad, de cantidad de pasos y generar un producto de mayor calidad y mayor durabilidad, gracias al sistema de sujeción y cierre, eso implicó un posicionamiento diferente de la empresa. Y por otro lado, nosotros como centro de investigación nos ayuda a pensar en líneas de financiamiento que pudieran generar un impacto a nivel regional en términos productivos y también una forma de poder generar prácticas de vinculación tecnológica justamente en base a los problemas que propone la empresa, ¿sí? Nos parece súper interesante también reflexionar sobre nuestra propia disciplina, sobre nuestra propia práctica de diseño, en el ejercicio no solamente de investigación, sino también de puesta en praxis de esa vinculación tecnológica. Y también tener en cuenta cuáles son los problemas que resultan complejos muchas veces, que son los que propone la empresa, y poder darle solución. También es súper importante, nosotros analizamos en todo lo que es la visualización de lo que se llama el diseño expansivo que propone Galam, en donde no solamente la solución parte de un diseño experto, sino justamente de un codiseño, y gracias también a la gestión estratégica del diseño, cómo se puede pensar la solución en forma continua, ¿sí? En muchos casos nos pasó que en la secuencia de pasos o la costurera que estaba realizando el diseño del molde nos dio un montón de pautas para poder entender que en el rediseño era sumamente necesario como considerar todos los stakeholders involucrados en el proceso. Y por último, como nos parecía sumamente interesante como centro de investigación, tener esa articulación justamente que nos permita reflexionar sobre la práctica de diseño, generar diálogos entre universidad e industria y pensar cómo estos proyectos, estas empresas pueden ser mucho más sostenibles, que es lo que estamos apelando. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Pueden, entonces, acuérdense que cada uno de los temas que se están presentando hoy se pueden retomar y leer con mayor profundidad todavía en el cuaderno que está compartido en el chat de esta sesión. Ahí José María estaba haciendo un comentario respecto a lo que están comentando ustedes, que lo retomaremos al finalizar las presentaciones, si les parece. Bueno, hasta aquí entonces las presentaciones de la parte más, digamos, de las instituciones que nos acompañan, incluso en la portada de este volumen 200 que estamos celebrando con mucha emoción por haber llegado a ese número, y les comentamos que ya hemos superado los 200 publicaciones bajo la coordinación y tutela de Fabiola. Y bueno, ahora, como nos gusta siempre, desde que estamos coordinando esta línea en particular con Fabiola, siempre nos gusta tener como, digamos, invitados y artículos independientes, más allá de que claramente cada una y uno de ellos pertenece a alguna institución o proviene de alguna institución y están activamente participando en el mundo académico o institucional, pero nos gusta tener como esas otras voces para sumar justamente a este coro pluripensante, ¿sí? Para ello, entonces, le vamos a dar la palabra a Franco Chimento, primero, si mal no recuerdo, y después a Mariana Pitali. Franco, adelante, bienvenido. Presentes de cada uno, obviamente. Bueno, muchas gracias, Alejo, por la presentación, a Fabiola por la invitación también a ambos, y a la UP, bueno, por el espacio, como siempre. Yo igual vengo de la misma línea de Mar del Plata, así que es como que hacemos continuación ahí, así que estamos súper bien en ese sentido. Un poco el artículo en relación a la temática, el artículo se llama Diseño y Memoria, la importancia de patrimonial del diseño en la construcción de la identidad argentina. Un poco tenía que ver, o aborda una reflexión en torno a cómo construimos una idea de discurso nacional o de cultura material argentina en torno a comprender el valor de los objetos o de las cosas como justamente desde una mirada patrimonial, ¿no? Hablando con Alejo, ¿no? Cuando me comentaba, ¿no? de por ahí empezar a hacer un artículo en relación a Fundación IDA, y ahora les voy a explicar un poco qué es esta fundación, surge un poco esta idea de revisar por qué hay una necesidad de buscar un asidero, ¿no? en torno a dónde podemos anclar de alguna manera parte de nuestra identidad o de nuestra referencia en torno a un diseño local. Particularmente, el artículo aborda un poco eso, un poco el rol de las instituciones dentro de la construcción de un discurso o de una imagen, ¿no? colectiva de un diseño, particularmente pensándonos desde Argentina. Y básicamente aborda, como comentaba, el caso de Fundación IDA. Fundación IDA es una organización sin fines de lucro que básicamente trabaja sobre la preservación, la conservación y la puesta en valor del patrimonio de diseño en Argentina. Es una organización que este año cumple 10 años. Yo trabajo en la fundación, como colaboro, ¿no? digamos, como coordinador del área de diseño de producto ya desde hace 4 años que vengo colaborando con la institución. Y un poco el artículo aborda o se pregunta por qué hay una necesidad y por qué también esa institución, o sea, hoy una institución como esta cobra relevancia hoy, ¿no? Cuando instituciones en relación a la conservación patrimonial de diferentes campos existen desde hace probablemente unos 150 años, ¿no? Entonces, para dar marco un poco a eso, en el artículo abordo algunas preguntas, ¿no? En relación a si ya venimos o habíamos establecido, ¿no? por ejemplo, desde la mirada de autores como Galán, que el diseño contribuye, ¿no? a la creación de una identidad territorial, a la promoción de la diversidad cultural y productiva y a la colaboración, ¿no? entre diseñadores, comunidades locales. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir viéndonos o empezar a vernos a nosotros mismos y seguimos teniendo tantos referentes externos? Me parece un poco también lo que comentaba José María, ¿no? que hay una mirada eurocentrista bastante marcada que todavía seguimos sosteniendo. En el artículo de Mariana, que comentará seguramente, que pude leer también, ella aborda directamente esa temática, por ahí más desde una mirada de influencias, pero me parece que las inquietudes son similares, y también surgen de unas inquietudes
personales, digamos, ¿no? De si bien, bueno, Guillermo Bengoa hoy no está, pero le agradezco muchísimo como docente de historia, pero aún así uno cuando termina la carrera, ¿no? Por lo menos en mi experiencia personal y la de varios conocidos, conoce muy poco de diseño de Argentina, ¿no? Uno puede nombrar un montón de objetos de SOTSAS, pero es difícil que te nombren 3 o 4 cosas, incluso de Ricardo Blanco, ¿no? Como que es uno de los grandes referentes semicontemporáneos, ¿no? Entonces, ante esa dificultad, ¿no? de entender por qué pasan esas cuestiones, surge un poco también este artículo y se revisa el rol de la institución. En principio, una de las cosas que planteo, que creo que justamente en una respuesta corta, ¿no? De por qué tenemos ese problema, de por qué nos cuesta, más allá de esa idea de seguir buscando una referencia externa, tiene que ver con la falta a veces de encontrar asidero o de dónde asentar esa memoria colectiva. Si bien nosotros, justamente los que estamos acá, que pertenecemos muchos al mundo de la academia y la investigación, estamos seguramente mucho más letrados en términos de historia del diseño de nuestros países, y leemos artículos académicos y estamos mucho más interiorizados en ese tema. El público general, e incluso el público profesional, por lo menos de lo que es sondeado, de la experiencia académica, etc., suele no tener muchos conocimientos o tampoco suelen tener mucho interés. Cuando en realidad la historia, particularmente en Argentina, es extremadamente rica en términos de proyectos que han sido increíbles, ¿no? Entonces, en principio encuentro algunos puntos, incluso ahí sí, por ahí hago un poco de referencia personal de la dificultad de justamente acceder a ciertos datos o ciertas bases cuando uno no se dedica específicamente al campo de la investigación aplicada o a la revisión, o a partir de la revisión bibliográfica. Cuestiones que hemos comentado con Alejo también en algún momento, la dificultad, por ejemplo, de conseguir material bibliográfico específico, libros, y salir a buscar libros, y salvo cuando uno por ahí encuentra específicamente en una tienda de usados ese libro que sabía de nombre de tapa, pero que de otra manera no podía acceder, ¿no? Que tiene que ver también con una realidad argentina en términos de campo editorial. Normalmente cuando se hacen publicaciones de diseño son de una baja tirada, que pueden andar en los 1000 ejemplares, hasta 3000 si uno quisiera, como un montón, pero justamente la dificultad de asentar eso en un lugar, que muchas veces tiene que ver con la complejidad de sostener una fuente de información, de datos, etcétera, hace que un poco también haya sido difícil que se establezca un discurso marcado a través del tiempo. Después evaluaremos, y habrá otros trabajos que lo abordan con mucha más profundidad, la relación de eso con los planes de estudio, ¿no? la bajada académica, ¿no? Que eso me parece que es otra conversación paralela, pero que tiene que ver con esto. Entonces, un poco en el artículo planteo cómo también tiene que ver la influencia de las instituciones culturales en esa conversación, ¿no? en ese paradigma de qué es lo que nos sucede, que todavía tenemos esos referentes externos. Y cómo la preservación del patrimonio en otros lugares, no particularmente en los países centrales que han liderado, ¿no? ese discurso hegemónico, está bastante saldada esa relación, ¿no? Entonces hago un pequeño paneo general sobre los roles de diferentes museos e instituciones, particularmente, y ahí también me parece que encuentro la referencia, como lo comentaba José, ¿no? Uno tiene la bajada de que dice Inglaterra, Gran Bretaña, John Ruskin, William Morris, no solo desde el nacimiento como conceptual, sino desde una muy clara idea de constitución cultural en torno a esas instituciones, ¿no? Entonces aparecen museos como el Victorian Albert, ¿no? Que de alguna manera empiezan como esa lógica de comprender cómo ese objeto empieza a tener un rol y cómo la preservación de ese objeto tiene un valor para la propia cultura, más allá de todo lo que sabemos de lo que hayan saqueado culturalmente desde otros aspectos los museos ingleses, franceses, holandeses, etcétera. Pero digo, esas instituciones sí han tenido una claridad en torno a, bueno, apoderémonos de este discurso, que también termina sucediendo, me parece, con esa polarización Latinoamérica-hegemonía, en donde nosotros terminamos siempre teniendo que ser los regionalistas que tienen que poner
si bien lo recontravaloro y estoy de acuerdo que tiene que suceder, pero el discurso de la universalidad lo tiene la hegemonía, ¿no? Y nosotros nos quedamos con los regionalismos. Entonces, un poco, hago un poco ese paneo, también comento un caso particular que pude visitar del Museo de Diseño de Bruselas, en donde, por ejemplo, si bien ellos siempre tuvieron una gran colección en relación a diseño de plástico, que se llama Plasticarium, recientemente inauguran una sala de diseño específicamente belga, ¿no? Y ellos tienen un museo que se llama Belbu, que está asociado a invenciones y desarrollos belgas. Pero bueno, esta idea de museos de diseño, instituciones específicamente de diseño, de artes decorativas propias como de esa cultura material de los países, de alguna manera establecen ciertos discursos, que es lo que permite que eso también repercute y se nutre y derrama de alguna manera, por más que el discurso del derramar está muy caduco, pero quiero decir, está asociado a entrar en ese sistema para, de alguna forma, establecer ese canon. Entonces, desde esa mirada, suceden dos cosas. Por otro lado, ese tipo de instituciones están un poco caducas también, ¿no? La dificultad de los museos en términos de que están centrados específicamente en patrimonio, hoy afrontan un montón de dificultades en términos de que ese patrimonio en sí mismo es muy difícil de sostener el interés del público, ¿no? Entonces hay una necesidad de que el público, para que pueda conectarse, o para que se pueda establecer un diálogo que sea enriquecedor en términos sociales, tiene que empezar a suceder desde otro lugar. Simultáneamente, entonces, esta acción de conservar el patrimonio de alguna manera parece un poco incompatible con la idea de vivir el tiempo que tenemos hoy en día, ¿no? La noción de preservar lo viejo y no, en vez de producir algo nuevo, es como casi lo opuesto a la necesidad compulsiva que tenemos de compartir, de desechar, de generar todo ese material medio de contenido, ¿no? Y la producción del arte, el cine, la cultura, como cualquier otro tipo de vaciado terminológico que entendimos en esa cosa de lo que se dice contenido, pero que de contenido tiene muy poco, de alguna manera, para que esto que nos interesa, ¿no? La conservación, una idea de patrimonio, una idea de objeto, una idea de construcción de discurso, para que salga a la luz entre todo ese caos comunicacional exacerbado, que de alguna manera nos tiene inundados constantemente, requiere al mismo tiempo un poco asociarse a esa lógica, ¿no? Es un poco terrible, pero para que se pueda destacar, de alguna manera tiene que jugar un poco el mismo juego, ¿no? Lo cual es triste y complejo al mismo tiempo, ¿no? Entonces un poco el artículo también aborda un poco de las problemáticas, ¿no? Que tienen este tipo de instituciones. Comento una cuestión particular. En general, las instituciones como museos de este tipo no se caracterizan por generar ganancia, ¿no? Entonces, no tienen una lógica muy capitalista que funcione en términos de que, bueno, la preservación del patrimonio está bueno porque me genera, ¿no? Rédito, ¿no? Entonces, el rédito es cultural, entonces eso es cultural y social, entonces hace que sea difícil la preservación de esas instituciones cuando no hay un apoyo estatal, un apoyo público que esté interesado además en eso, ¿no? Entonces, específicamente, ya pensando más en Argentina, si bien bueno, está la colección de diseño, ¿no? Que está en el Museo Moderno, que realiza se construye por iniciativa de Ricardo Blanco, y hay algunas otras iniciativas, surge esta iniciativa particularmente interesante que es Fundación IDA, que se dedica específicamente a conservación y puesta en valor de diseño nacional. IDA es un proyecto que nace como idea original de Gustavo Quiroga y Raúl Naón en 2013. Se trabaja hasta 2019 puertas adentro, cerrados en términos de recuperación de patrimonio, y de 2019 hace efectivamente tareas de divulgación y de vinculación interinstitucional. Un poco el artículo lo que hace es abordar parte de la estrategia y la articulación, la historia y la estructura de esta institución y por qué podríamos decir que funciona, ¿no? Entre muchas comillas. Después ahí definiremos si está bien, si está mal, qué es éxito, ¿no? En términos institucionales. Pero de alguna manera
la institución logra cierto reconocimiento en un marco profesional social bastante interesante, ¿no? Y bastante validado, ¿no? Por otras instituciones. Básicamente comento cómo surgen las estructuras, el tipo de acciones que se realizan, cómo hay y para mí lo más interesante que tiene la Fundación y lo más valioso, que tiene que ver con la estrategia de tratamiento del patrimonio. Para poner un poco en caso, para que quien no conozca, la Fundación básicamente lo que hace, a grandes rasgos, es, a partir de un consejo asesor, identifica ciertos casos que se consideran relevantes en materia de diseño para la historia del diseño nacional en 4 áreas. Diseño de indumentaria, diseño gráfico, comunicación visual, diseño de producto y diseño y gestión. Las áreas, como sabemos, son completamente difusas, haciendo referencia incluso al nombre del cuaderno, pero son términos de gestión, digamos, para poder operativizar cómo se toma ese patrimonio. Es una institución privada y todo lo que se adquiere es por donaciones. O sea que pertenece a la fundación quien quiere pertenecer, básicamente. Obviamente nosotros invitamos y buscamos que todos los casos destacados participen, pero bueno, siempre con esas limitaciones. Como no tiene fines de lucro, tampoco tiene grandes métodos de financiación, entonces hay métodos de financiación mixta, mecenas y gente que apoyan a la institución. Pero a grandes rasgos, a lo que iba es, lo que me parece que es más interesante del modelo es entender que la constitución de un acervo patrimonial, si va a quedar en un montón de cajas, no le sirve a nadie. O sea, básicamente ese acervo patrimonial tiene que estar a disposición de una sociedad. Entonces nosotros consideramos a la Fundación como una colección cívica. Después están las complejidades de disponibilizar eso, ¿no? La posibilidad de tener personal y recursos para que investigadores vengan, por ejemplo, a visitar las sedes, la posibilidad de generar publicaciones y libros, que son cosas que se han hecho, la posibilidad de participar de exhibiciones, de prestar las piezas, etc., ¿no? Son todas esas medidas en las que lo que se trabaja es en la activación del patrimonio. El patrimonio deja de estar en esa caja para pasar a estar en la escena social. Entonces, de alguna manera, hago este pequeño recorrido, voy mencionando varias de las exhibiciones y las participaciones que tiene la Fundación, las metodologías básicas de participación que tienen, que se tienen, en general son en torno al préstamo de piezas, por un lado, específicamente, como sucede en la muestra que acaba de terminar de Malva, que es del cielo a casa, que alrededor entre el 30 y 40% de las piezas fueron préstamos de la Fundación. Y una modalidad de producción de eventos culturales, exhibiciones, etc. Y en ese recorrido me parece como que lo interesante de alguna manera es entender cómo esos hitos de poner en la escena pública ciertas discusiones a partir de un trabajo de conservación y de investigación comunitaria, ¿no? del diseño, puede llevar a verdaderas como discusiones, ya debo estar con el tiempo, me imagino, ya cierro, en torno a temáticas y al cambio de una episteme constante, ¿no? Por eso es importante conservar el patrimonio, porque la interpretación que tengamos hoy puede ser muy diferente que la que tengamos mañana. Destaco nada más 2 cosas y cierro. Por un lado menciono la exhibición Matrices, Mujeres del Diseño, capítulo 1, Origen y Activismo, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner. Estuvo una semana, después pandemia, y casi que no se pudo ver, pero se pudo tuvo la posibilidad de hacerse como recorrido virtual también. Pero me parece que ese tipo de acciones, en donde que tuvieron la curaduría de esa exhibición fue a cargo de Silvia Fernández, que la verdad que es una genia en todo sentido, junto con la Fundación, pero ese tipo de acciones justamente ponen en discusión ciertas necesidades sociales asociadas a un discurso o a una propia visión de lo que el diseño es para una comunidad. Entonces, básicamente el artículo aborda un poco eso, menciona algunas otras acciones y parte de la mirada, y bueno,
nada, espero que les interese quien lo quiera leer. Me parece que es que pensar en cómo el diseño también se encuentra neurálgicamente dentro de una idea institucional, política o social, posibilita de alguna forma que nos construyamos mejor para adelante. Así que bueno, gracias. Bueno, buenísimo, Franco, muchas gracias. Excelente la muestra, por cierto, que hemos sido la mayoría. Bueno, bueno, aclaré desde el principio que Alan Neumann, quien también estaba para cerrar la comisión, no se encuentra, así que tenemos el gusto de hacer el gran cierre, el gran final, como se dice, con Mariana Pitaluga, que va a profundizar de alguna manera a su modo con estos discursos que venimos comentando. Adelante, Mariana, cuando quieras. Hola, bueno, gracias en primer lugar, Alejo, a Fabiola, por haberme convocado. No me quiero extender mucho, además abordo mucho de lo que se habló, con algunas disidencias en algunos casos, pero sí se aborda. El artículo se llama El impacto de las fracturas del paradigma moderno en los discursos centrales del diseño y las repercusiones en el contexto argentino. Esto tiene que ver con lo que sería una antesala o un preámbulo de lo que es mi tesis doctoral. No es la idea medular de mi tesis doctoral, sino que es todo el recorrido, digamos, que tiene que ver con un planteo desde la historia de cómo llega la influencia o qué influencias llegan del diseño a nuestro país y a Latinoamérica. Nuestro país fue como la puerta de entrada por una afiliación casuística, de casualidad con Maldonado, que era argentino, pero se trasladó al resto de Latinoamérica. Entonces, en la primera parte del artículo, hablo sobre esto, de cómo se establece el discurso moderno en la práctica del diseño en Argentina, y obviamente, bueno, se retoma mucho de lo que ya habló José María, es los preceptos del Bauhaus, sobre todo de Ulm, ¿no? Con esta afiliación con Maldonado, y cómo ingresa esta visión que se transforma, se cristaliza como hegemónica, como el discurso hegemónico del diseño, en Argentina y el resto de Latinoamérica. Después hago una reseña histórica particularmente del diseño en Argentina, donde los actores intervinientes en esta consolidación del diseño en Argentina, y los roles que asumieron, como, bueno, Maldonado, Boncipe, Méndez Mosquera, González Ruiz, Rollier, Doberti, Breyer, Kogan, Llanelo, entre muchos otros, donde se especifica, digamos, cuáles fueron sus aportes, fundamentalmente la creación de las carreras de diseño en la Universidad de Cuyo, en La Plata y en Buenos Aires. También cómo ingresa todo este discurso a través bueno, no había internet, no había redes sociales, los discursos se transitaban como con este cuaderno, con revistas, y bueno, la revista Nueva Visión tuvo como ese rol estelar, la revista Suma, Claridad, Caras y Caretas, reciente, desde la última parte la revista Tipográfica, bueno, cómo se va formando entonces este discurso teórico práctico en nuestro país, ¿no? En Argentina. Luego me estableció esto, y que está en franca conexión con el discurso moderno, no ya del diseño, sino hablo de la modernidad como paradigma filosófico, el cual entra en crisis, y esto, bueno, repercute entonces en el discurso moderno del diseño. Entonces hablo sobre las rupturas del paradigma moderno y estas repercusiones en los discursos centrales del diseño, ¿no? Y acá intervienen las reflexiones de autores como Buchanan, Margolin, Julier, Takara, Dors, Mols, Nelson, Stolterman, donde abordan el diseño de una perspectiva o una visión expandida,
que va más allá de los límites modernos, o los límites que habían puesto la modernidad, o desde la modernidad, para de igual modo dar forma a esto que no existía, que era el diseño, ¿no? También en esta parte, y acá entro en las disidencias de algunas cosas que se mencionaron, hago una reflexión crítica sobre algunos abordajes del diseño, como el diseño centrado en las personas, o Human-Centered Design, o el Design Thinking, de los cuales, sobre todo este último, el Design Thinking, soy detractora, ¿no? Digamos, tengo mis críticas, así que ahí abordo un poco la argumentación sobre esto. Justo cuando cerró el artículo, fue posterior, pero Nigel Cross sacó un artículo donde habla sobre Design Thinking y termina de fenestrarlo, así que no lo pude poner, eso sí figura en mi libro, digamos, pero porque lo pude meter antes de imprenta, pero sí ahí mencionó, digamos, como todo el relato, desde primero la regurgitación por la cual teórica se llega a este abordaje, que tiene que ver con cosas de retail, etcétera, ya existentes, digamos, y una reinterpretación de eso, y después con un componente capitalista, central, y en algunos casos que terminan en, digamos, cuestiones hasta racistas en la implementación de estas metodologías. Luego, en la última parte, me centro más en lo que tiene que ver con las repercusiones en nuestro contexto, en el contexto argentino, y un poco con lo que venía hablando, la reflexión sobre este modelo de reproducción de metodologías pensadas desde la centralidad y que aplicamos en la periferia, ¿no? Pongo en crisis un poco este modelo, que en la primera parte, esto no viene solamente del diseño, tiene que ver con las ideas en general, desde Sarmiento esta parte, la década de 1880 esta parte, ese fue como el modelo que implementamos en Argentina, y bueno, de rama, digamos, en el resto de las áreas. Y un poco concluyo con que la búsqueda de estos nuevos horizontes epistemológicos y metodológicos para el diseño en nuestra región implica una apuesta para la construcción de conocimiento propio y la valoración de la diversidad cultural y de experiencias como base para el desarrollo de propuestas pertinentes para la resolución de problemas y desafíos que enfrenta la sociedad argentina actual. En resumen, es eso, y bueno, espero que en la lectura puedan por ahí tener algún intercambio de ideas, etcétera, que siempre para mí es bienvenido. La construcción de conocimiento colectivo es como por lo que abogo, en lo que creo, así que no me quiero explayar mucho más. Les agradezco por el espacio. Bueno, gracias Mariana. Creo que fue más breve de lo que muchas y muchos esperaban escucharte por los comentarios que estaban algunos mandados por el chat que se interesaron. Pero bueno, por eso están los artículos justamente para que se lean y profundicen. Además Mariana tiene varios libros publicados, así que también pueden profundizar por ese lado si lo desean. Y bueno, como les dije, Alan Neumark no se pudo presentar, así que con Mariana damos concluidas las presentaciones de cada uno de los artículos, agradeciéndoles enormemente no solamente la participación hoy día, sabiendo que muchos y muchas estamos de vacaciones de docencia, no así de otras tareas como esta, pero acá estamos poniendo el cuerpo y la pasión en esto que es el diseño, en todas sus puntos de vista, sus perspectivas, sus miradas y pensamientos, porque esa es la idea puntualmente y específicamente de esta línea, y por eso convocamos esta diversidad de voces, justamente para que no estemos todas y todos de acuerdo y estemos justamente debatiendo y pudiendo a partir de esos desacuerdos encontrar nuevos acuerdos o nuevas formas de pensarnos
¿no? Desde esta periferia tan linda y tan diversa que nos tiene a mal traer y a bien traer en el amplio sentido de la palabra desde que estamos en este mundo. Fabiola, ¿querés cerrar vos la comisión? Que tenemos otra hora para... Sí, ahora salgo de este y me voy a la moda. ¿Vieron? Esto es así, es así. Bueno, la verdad un placer escucharlos y gracias porque muchos de ustedes nos vienen acompañando hace mucho tiempo y otros son muy buenas adquisiciones que no dejaremos así nomás. Así que les agradezco muchísimo. Este es un espacio que además de la parte editorial, de los cuadernos y demás, nosotros también coordinamos el posgrado, que es la maestría en gestión del diseño, así que por eso con algunos de ustedes queremos estar vinculados por la escucha de recién y por los artículos que han escrito, como para evaluar tesis o para participar de algún jurado y demás. Así que esto no termina, al contrario, recién comienza. Bueno, nos veremos el próximo año, un poquito virtual quizás y un poquito presencial, esperemos más presencial que virtual. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias a todos los autores, a todos los coordinadores y a los que estuvieron hoy en la audiencia. Y por supuesto seguimos en línea vía mail y Zoom para tirar ideas próximas para el próximo cuaderno y estar entre ustedes con redes para escribir entre ustedes. Abrazo gigante, muchas gracias.